Buenas tardes, amigos. Estamos en el foro de eh, Ojo con Eso TV y Benamérica, dedicado a temas económicos. Y en esta oportunidad, desde nuestro programa de Inteligencia Económica, hemos invitado a dos importantes economistas académicos y con excelente trayectoria profesional y de expertos para hablar de un tema que ya vamos a enunciarles. Ha estado en la invitación y se llama Los escenarios de Trump y las opciones de Venezuela. Nuestro primer expositor es el profesor Douglas Becerra Sánchez. Su, su resumen curricular, que ustedes lo tuvieron en las redes, lo vamos a exponer de inmediato. Eh, segundo, aquí, un momentito. Ok, estamos. Douglas es economista de la Universidad Central y tiene además maestría en finanzas y en teoría económica y tiene estudios avanzados en teoría de la historia, filosofía y matemáticas. Es profesor de crecimiento, ha sido profesor de crecimiento en la UCB y de teoría del desarrollo económico, así como profesor en la maestría de estudios internacionales de la Universidad Central, en el Instituto de Altos Estudios Pedro Gual y en la Universidad Católica. Él se define como un investigador en temas macroeconómicos, ha realizado ensayos sobre retos estructurales de la economía venezolana, la U invertida de Kushner, el modelo de Solo, los déficits gemelos, el financiamiento del Estado a través de la pobreza, la inteligencia artificial y la eh, eh, dolarización política y narcotráfico. En las redes está también están sus conexiones con las redes. Con las redes comunicacionales. Este, de inmediato vamos a darle entonces la palabra a Douglas. El Douglas nos va a hablar sobre los escenarios de Trump y posteriormente vamos a ver cómo Carlos Rossi visualiza las alternativas de Venezuela. Adelante, Douglas. Adelante, Bueno, Douglas. te agradezco la presentación que has Sí, hecho de mí y sí. bueno, un saludo, profesor, que siempre lo he tenido siempre lo he tenido y lo tengo en alta estima y un saludo a tu audiencia. Yo he estructurado una presentación que le he titulado Estados Unidos en su coyuntura y la impulsividad de Donald Trump. Ese es el nombre que él le daba a la presentación. Cómo se encuentra actualmente los Estados Unidos y de alguna manera qué va a implicar la impulsividad que he dado esa categoría Donald Trump. Antes de eso, yo quiero hacer una pequeña reflexión que viene de Mateo 7, de Jesús, que aparece en Mateo 7, que dice que cuando tú critiques, mira primero la viga que tienes en el ojo. Porque obviamente voy a hacer ciertas críticas a la economía de los Estados Unidos siendo venezolano y tenemos realmente una sociedad Una muchísimo más conexión terrestre desorganizada inestable. y en caos. Tan es así que a veces yo pienso que no vivo en una república, sino en un territorio. Entonces, bajo esa idea, voy a tratar de enfocar este tema, pero lo voy a hacer lo más profesional y técnico posible. Bueno, yo he estructurado mi presentación en los siguientes aspectos: el rol de los Estados Unidos en la historia, la realidad económica actual de los Estados Unidos, el dólar, la moneda del privilegio, un punto que es importante de reflexión, que lo he escuchado poco, que estamos en los albores de un nuevo sistema económico, que lo pienso profundizar. Después entramos a hablar de Donald Trump y su impulsividad y el nuevo orden geopolítico que se va a dar. Entonces, bueno, sobre el rol de los Estados Unidos en la historia, yo creo que es interesante empezar por analizar lo que ha sido la tendencia de los ciclos de vida de los imperios. O sea, el mundo ha pasado por muchos imperios, el imperio
El imperio griego, el imperio romano, el imperio bizantino, el imperio otomano. Y estos imperios han tenido su auge y su caída. Pero la característica que está teniendo el ciclo de vida de los imperios en la historia es que este ciclo de vida se acorta. Tan es así que el último gran imperio global, que fue el imperio británico, solamente tuvo 150 años en su apogeo. Y bueno, el último imperio en desaparecer sería el imperio soviético, que duró apenas 80 años. Si bien yo considero que a los Estados Unidos no se le puede catalogar abiertamente de un imperio, uno no puede dejar de señalar el rol que tienen los Estados Unidos en el mundo actualmente y su presencia militar y económica. Eso tiene que quedar claro. Por lo tanto, lo podemos caracterizar en algunos aspectos como imperio, sin ser abiertamente un imperio porque no mantiene colonias directamente. Entonces, este tema lo tenemos que plantear, que es el rol, cómo está evolucionando los Estados Unidos en estos momentos. Entonces, bueno, la vida, la historia moderna o la época moderna parte con la creación de los Estados Unidos y parte con la creación de los Estados Unidos porque se dan dos elementos que antes, en la historia, antes de 1800 o antes de la creación de los Estados Unidos, no teníamos, que era la democracia y la división de poderes. O sea, el éxito de los Estados Unidos es el que ha permitido exportar la idea de la democracia y la división de poderes como una forma de gobierno. En las raíces de los Estados Unidos está el señalar un principio que me parece sumamente relevante desde el punto de vista moral, que es que sostiene como evidente que todos los hombres son creados iguales y están dotados, estoy leyendo textualmente, y están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Sobre estas raíces se va conformando los Estados Unidos a lo largo de estos poco más de 2 siglos. Entonces, bueno, en estos 2 siglos, los Estados Unidos toman un rol, vamos a decir, protagónico ya abiertamente desde la Primera Guerra Mundial, y su papel en lo que se denomina la Segunda Guerra Mundial lo coloca como la gran potencia mundial. O sea, los Estados Unidos ya irrumpe plenamente en, en el panorama mundial, ya con todo el peso, a partir de la Segunda Guerra Mundial, por razones básicamente claramente definibles, que es la única economía fuerte que queda en pie. Entonces, bueno, esto a los Estados Unidos, le da a los Estados Unidos un rol preponderante en la economía mundial y de alguna manera implantó su esquema y su visión desde los años 50 hasta los años 90. Y los años 90 es importante porque representa la caída del muro de Berlín. Pero a partir de quizás el mayor momento de éxito de los Estados Unidos, que es la caída del muro de Berlín, su economía empieza a debilitarse. Y esto lo tenemos que tener claro. O sea, el debilitamiento de la economía de los Estados Unidos parte desde el momento en que tiene su mayor logro económico. El logro político, perdón, que es la caída del muro de Berlín. Que es la caída del muro de Berlín. Entonces, bueno, la economía de los Estados Unidos empieza a debilitarse a través de los años 90. Yo ahí tengo un gráfico, yo no sé si tú lo puedes abrir, donde muestra quizás la característica más importante de la economía interna de los Estados Unidos, que es su déficit fiscal. La economía de los Estados Unidos a partir de 1990
anterior a ese, a partir de 1990, viene presentando continuos déficits fiscales. Y ya a partir del año 2001, la economía de los Estados Unidos ha mantenido un déficit contal permanente. Eso es la comparación. No, es anterior a ese. Es anterior a ese. Ya, entonces, yo creo que es el primero que tenemos. Bueno, lo anterior a ese. De todos modos, lo que quiero resaltar, vamos a decir, no, bueno, de todos modos, lo que quiero resaltar, no, disculpa que, oye, no los presenté así, los tenía, ese es importante, pero eso para, bueno, no te quiero poner en el compromiso, déjame ver si te lo envío para que lo tengamos en cuenta, está debajo de los... Está debajo te la envío como imagen, te la envío como imagen para que lo tengan, quede la evidencia clara de que los Estados Unidos a partir de la década de los 90, a partir del 2001, viene presentando déficit fiscal en forma estructural. O sea, a partir de 1991, los Estados Unidos, el gasto público es mayor que sus ingresos. En economía, uno tiene que saber diferenciar lo que son los déficits coyunturales que pueden ser fácilmente saldados o manejados de un déficit estructural. Un déficit estructural para una economía representa un ajuste fuerte de su economía, en términos que tiene que subir la tasa impositiva y disminuir el nivel de gasto. ¿Cómo los Estados Unidos ha logrado de alguna manera mantener un déficit continuo en sus cuentas fiscales? En sus cuentas fiscales es quizás uno de los puntos que se le tiene que prestar mayor atención desde el punto de vista económico. Antes de esto, quiero señalar que existe una teoría económica que vincula el déficit fiscal a los déficits en balanza de pago. O sea, los déficits fiscales, a través de la teoría de los déficits gemelos, se transforman en déficits de balanza de pago. Y el déficit de balanza de pago es el argumento con que Donald Trump ha arremetido contra la economía mundial, diciendo que de alguna manera la economía mundial se beneficia de manera descarada de los Estados Unidos porque le vende más de lo que los Estados Unidos le compra. Pero exactamente, pero ese argumento es falso porque precisamente el déficit de balanza de pago que tienen los Estados Unidos proviene desde el punto de vista macroeconómico de su déficit público. Entonces, lo que quiero dejar claro o que quede sentado claro es que los déficits en balanza de pago de los Estados Unidos son impulsados por sus déficits fiscales. Esto quiero que quede claro como un elemento central. ¿Cómo ha podido hacer los Estados Unidos para, de alguna manera, mantenerse durante acá aproximadamente 15 años con déficits fiscales sin tener que hacer un programa de ajuste? La respuesta es el dólar. El dólar, que también uno la podía llamar la moneda del privilegio, le ha permitido a los Estados Unidos mantener continuamente déficits fiscales sin que su economía se vea la necesidad de plantear un ajuste. Se dice que el dólar es una moneda que tiene privilegios exagerados porque los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió como el dólar se convirtió después de la Segunda Guerra Mundial en la moneda de reserva de todas las economías.
Y esto le permite a los Estados Unidos, un nombre técnico, exportar su señoriaje e impuesto a inflación, que es un elemento netamente económico. Perdón, Douglas, un momentico. Me avisas cuando quieras el gráfico siguiente. No, Ok, yo quizás lo que quiero es dar, pues, después de la presentación, lo que estoy en este momento, gracias en este momento, es resaltando que los déficits fiscales de los Estados Unidos deben generar déficits en balanza de pago, pero ha permitido, el, se ha permitido esta coyuntura durante un tiempo, vamos a decir 15 años, sin la necesidad de hacer un ajuste interno en la economía de los Estados Unidos por el dólar. El dólar es la moneda de reserva mundial y al ser la moneda de reserva mundial le permite a los Estados Unidos exportar el señoriaje y el impuesto a inflación, o sea, diluye los costos de un ajuste, diluye los costos de un ajuste económico internamente y se los transfiere a todo el mundo. Entonces los Estados Unidos, el verdadero problema de los Estados Unidos es mantener el dólar como moneda de reserva internacional. Entonces, eso es lo que quiero señalar. Y precisamente es el gran problema que atraviesa Trump en estos momentos, que es que el dólar tiene que perder relevancia mundialmente, pero pero los Estados Unidos sí perdería grados de libertad en su política económica si el dólar deja de ser la moneda de reserva mundial. Entonces, precisamente ese es el problema central de los Estados Unidos en este momento. ¿Cómo hacer para mantener el dólar como la moneda económica mundial cuando tiene un escenario interno adverso, que son los déficits fiscales, y tiene un escenario externo también adverso? Si puedes ya pasar a la siguiente lámina, te lo agradecería. Ajá. El escenario adverso que podemos notar es que ahí podemos ver claramente cómo ha evolucionado el PIB de los Estados Unidos con respecto al PIB mundial. En general, los Estados Unidos representa aproximadamente un 30%, la economía de los Estados Unidos representa aproximadamente un 30% del PIB mundial. Y eso se ha mantenido relativamente constante desde 1995 a la fecha. La línea roja ascendente, la línea roja ascendente es el PIB de China comparado con el resto del mundo. Como ustedes pueden observar, la economía china viene creciendo, el PIB de la economía china viene creciendo en forma sostenida a partir del 2005 con respecto a la economía mundial. Dicho de otra manera, la economía china está siendo el motor económico del mundo. Tanto es así que la crisis financiera del 2008 fue precisamente China la que mantuvo a flote la economía mundial por su crecimiento. Si nosotros proyectamos es cuestión de menos de una década en que la economía china va a ser superior a la economía de los Estados Unidos, porque la economía de los Estados Unidos está relativamente estancado con respecto al peso mundial. Entonces, podemos prever que en aproximadamente 10 años la economía china será más relevante o tendrá mayor peso que la economía de los Estados Unidos. Por lo tanto, materialmente es imposible sostener al dólar como moneda de reserva. Si puedes pasar a la otra lámina, te lo agradecería mucho. de acuerdo. Ya. ¿Dónde está la?
ahí tenemos básicamente, hice un cuadro en mosaico donde están las principales importaciones de los Estados Unidos. Entonces, básicamente el principal importador de productos hacia los Estados Unidos es México, precisamente por primero el NAFTA y después el TELMEC, que lo firmó el mismo Donald Trump. Básicamente el gran importador de bienes y servicios, a los Estados Unidos es México, seguido de China con aproximadamente 462 mil millones de dólares. Pero Trump ha centrado su lucha económica contra China. Si puedes pasar al siguiente cuadro. Uno. Ya. Lo repetí. No, ya. Es que debe ser este. O sea Uy, que, creo que lo repetí. no. Aquí se destina a exportación de bienes de Estados Unidos. Aquel era importación de, o sea, son dos conceptos complementarios. Sí, Aquí, exactamente, que es lo que quiero sí, resaltar. sí. Y bueno, estas son las exportaciones de los Estados Unidos hacia los países. Aquí El Canadá está de principal primero. exportador. Aquí Canadá está de primero. Ajá. Estas son ya las exportaciones de los Estados Unidos. El principal destino de las exportaciones de los Estados Unidos son Canadá, el segundo México y el tercero es China. Y ahí está vamos a decir, la gran brecha que señala Trump entre lo que de alguna manera le exporta China a los Estados Unidos La balanza y comercial lo de que ellos los dos, sí. Estados Unidos. Exacto. Ajá. Sí. Disculpa que te estaba oyendo, se me fue la lengua. La Y lo balanza que comercial de ellos dos, sí. le Adelante. vende China. Entonces, Trump ha planteado, a mi criterio, una idea absurda, que a través de la política arancelaria se puede cerrar esa brecha. O sea, que de alguna manera él señala abiertamente que el resto del mundo se aprovecha de la condición de los Estados Unidos y le vende más de lo que le compra. Si pones el otro gráfico, es importante, que a mi criterio es importante. Es ese. Este cuadro lo emitió el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, básicamente es cómo se ha comportado la política arancelaria de los Estados Unidos. Trump viene retrocediendo el impulso de la política arancelaria de los Estados Unidos, representa un retroceso desde el punto de vista de la teoría económica mundial y un retroceso en particular de la política de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos a partir de la década de los 30 viene planteando que la disminución arancelaria y el comercio internacional favorece el crecimiento de las naciones. Y sobre esta base es que se sustenta toda la teoría económica de las últimas décadas. O sea, la teoría económica de las últimas décadas sustenta que el comercio es beneficioso para los países y el mundo. Y lo fomenta con base a las teorías de las ventajas comparativas. Ahora, Trump lo que busca a través de la vía arancelaria es tratar de cerrar el déficit fiscal sin cargarle ajuste a su sociedad. Pero te quedan 5 minutos. Pero este costo es transferido también al resto del mundo y a la economía mundial.
que va a tener un menor nivel de crecimiento, un menor nivel de crecimiento. Ya, bueno, como me quedan 5 minutos, quiero hablar sobre el punto, dos puntos en particular. Si Trump tiene un plan. Realmente la idea de que Trump tiene un plan perfectamente definido a través del comercio es falso. O sea, él viene zigzagueando dentro de su política arancelaria. O sea, nadie sabe perfectamente cuál está definida porque señala plazos, quedan latentes políticas, no hay una visión clara de cómo los Estados Unidos, va a afrontar, va a afrontar las relaciones internacionales con los demás países. Esto ha planteado, o ya termina de plantear, una tendencia que apareció con la guerra de Ucrania, que es que estamos en los albores de un nuevo orden geopolítico mundial. Ojalá que tengamos una visión o una versión sutil de este nuevo orden geopolítico, porque es lo que podemos denominar el neocolonialismo. O sea, ya de alguna manera la idea que plantea Trump casi abiertamente son áreas de desarrollo y desenvolvimiento geográfico de los países, tanto de Rusia, tanto de los Estados Unidos, y tratar de poner una barrera para que frene el crecimiento de la economía china. Las consecuencias de nuevo orden internacional no pueden ser claramente definidas porque apenas y se está esbozando. Me faltó, como último punto, me faltó esbozar el tema de un nuevo sistema económico que se está desarrollando. O sea, de alguna manera nosotros, el mundo, déjame un momento para tratar de... El mundo se está empezando a desarrollar un nuevo sistema económico donde la relación con el trabajo va a cambiar. O sea, hay una tendencia mundial que tenemos, que en Venezuela ya se siente abiertamente por N causa, que es la desaparición del salario. O sea, aún no sabemos cómo vamos a afrontar un nuevo orden que no requiere tanta fuerza de trabajo el sistema productivo. Y eso también lo enfrenta a los Estados Unidos y va a rediseñar la economía mundial. Bueno, ya con estas ideas quería terminar. Muchas gracias, Sergio. Pues ya me toca a mí. Si quieres darle un poquito más, porque es un par de minutos que explique un poco cómo eso afecta, porque prácticamente Bueno, yo quisiera la ventaja de China era su costo de mano de obra baja, pero ahora todo el mundo va a tener menos costo de mano de obra. Ese es más o menos el yo problema, ¿no? un tema que estoy reflexionando, lo he definido así, que es demografía y salario. Demografía y salario. Y hago esta reflexión porque la irrupción de nuevas tecnologías está desplazando la importancia del trabajo como factor productivo. O sea, ya se puede sostener actualmente el nivel de producción mundial sin necesidad de emplear a toda la fuerza de trabajo. Y esto plantea un reto económico y social y político. ¿Cómo va a ser la relación entre las estructuras productivas y la fuerza de trabajo? Porque, oye, una parte de la población no requiere estar siendo empleada. En algunos países nórdicos se está implementando el ingreso universal, que es que te pagan solamente por ser ciudadano. Pero ya, aunque esa persona vaya al mercado de trabajo, sus salarios son muy bajos, los salarios van a ser muy bajos, independientemente que esté en un país desarrollado o no desarrollado. O sea, ya no hace falta tanta fuerza de trabajo para sostener la estructura productiva. Entonces eso va a replantear un nuevo cambio mundial. Okay. Bueno, ya realmente no tengo mucho que decir
podía tocar el caso de Venezuela, pero no lo Bueno, quiero va a tocar haber un porque chance nosotros cuando estamos haya ya la, al borde de una economía de crisis. va a haber un chance cuando vengan las preguntas, Douglas. Va a haber un chance, Perfecto. ok. Entonces vamos a presentar ahora a Carlos Rossi. Voy a quitar esta lámina un momentico y vamos a incorporar ahora. Tú puedes poner tu presentación, Carlos, de tu laptop. Sí puedo. Ok. Sobre todo si mi hijo que está aquí al lado es el que lo puede hacer. Ah, bueno, bienvenido. Ya va. Tienes tu asistente ya. Ese tiene trabajo ya. Sí, completamente. Se está graduando ahorita de contador Oye, qué bueno, felicitaciones. en la Mira, Universidad Santa María. ok, mira, voy a leer un momentico tu currículum para que cumplamos con esta parte del, del, del evento. Este, un segundo mientras ubico aquí. Ya. Carlos Rossi eh, también es economista Gracias. y tiene una Sí, con currículum. formación muy particular porque Carlos viene Yo también quiero que... de una experiencia internacional producto de su Hombre, vida familiar. Ya vamos para acá. Ok. Carlos Rossi es economista con una especialidad en desarrollo económico y también en finanzas y petróleo. Se graduó primero en la American University en Washington, D.C. en el 82. Tiene una maestría en Economía Internacional en Sussex en el 91. Es experto petrolero, profesor de la UCB, de la Universidad de Santa María, de la UNEFA. Es consultor y articulista de prensa en economía y energía. Entre sus numerosas publicaciones se destacan un estudio econométrico sobre la función de exportación de Corea del Sur, publicado por el Banco Central de Venezuela, y 5 libros publicados en Caracas, Nueva York y Suiza sobre la historia del desarrollo de Latinoamérica. Otro que se llama Paradigma del CENIC del petróleo mundial y posibles impactos económicos, publicado en inglés, traducido al inglés en Estados Unidos. Uno de historia de Venezuela para resaltar los puntos de inflexión que hacen de Venezuela un país fallido con clases antagónicas. Eh, es interesante destacar con respecto a los dos expositores que yo no tuve que ir a LinkedIn, sino que en las redes que nosotros estamos y que andamos de una a otro chat, un grupo de economistas y analistas y historiadores, etcétera, tanto Carlos como Douglas tienen una intervención permanente y me impresionaron ambos por sus textos muy rigurosamente planteados sin ser, sin ser difíciles de entender. Estamos ante dos profesionales jóvenes que reflejan que Venezuela, a pesar de toda esta crisis y dentro de esta crisis, no ha dejado de formar buenos profesionales y ellos dos son capital humano en movimiento en las redes. Bienvenido, Carlos, adelante para que nos expongas tus puntos sobre Venezuela. muchas gracias por tenerme. Me están oyendo, ¿no? Escuchando. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias a todos por tenerme y muchas gracias por esa introducción a Manolo y por alta estima que le tengo al profesor Serna. Este, bueno, yo voy a hablar sobre mi presentación está dividida entre tres temas. Primero, la parte de Trump, ¿no? No es que voy a agarrar el punto de vista de él, sino voy a tratar de explicar lo que yo creo que es su lógica, porque lo que le está haciendo no es totalmente ilógico, ¿no? Este, Trump es una persona que él está agarrando una economía americana y él tiene una visión nostálgica al pasado. Por eso él dice Make America Great Again. Pero ¿a qué pasado se remota? Yo creo que es al pasado de Ronald Reagan, que gobernó Estados Unidos entre 1980 y 1988. Eso fue hace 37 años. Y donde las cosas se hacían en Estados Unidos, más que todo. ¿Ok? Él quiere que las cosas se hagan en Estados Unidos. Este, ¿Cómo he podido pasar una aquí? Ya va. Estoy Eh, tratando de pasar a la próxima lámina. no la logras pasar. No tienes allí Un enter un aquí. sí, o si tu pantalla es táctil, lo puedes pasar con la misma mano. Tu Ya pantalla- va. Ajá.
Yo a veces lo Un paso momento, directo en disculpe. la pantalla. No, antes que, un problema que creo que se puede resolver muy pronto. Aquí Ok, está. ¿cómo que se Ya, pasa? ya pasaste repercusiones. Ok, repercusiones, tarifa, economía. Primero voy a hablar sobre la parte de Estados Unidos. Segundo, el entorno petrolero mundial, que eso afecta mucho la relación entre Estados Unidos y Venezuela, por supuesto. Y después la parte de cómo las sanciones y cómo la repercusión repercute en Venezuela, que es muy negativamente, pues se puede imaginar, ¿no? En este gráfico vemos que Trump ve que en Estados Unidos ya no se están haciendo cosas, ¿ok? Estados Unidos se está convirtiendo más que todo en un país de servicios. ¿Ok? En esta par de gráficas vemos que los indicadores del presente y los indicadores del futuro en el sector manufacturero están muy bajos y cayéndose. Ya que pasé demasiado rápido. Ok, en este gráfico vemos la magnitud de esto. Estados Unidos hoy en día es un país netamente de servicios. El 78% de su Producto Interno Bruto es servicios y solo el 10% es manufactura. Y si lo ves en el gráfico de la derecha mía, el empleo, el 80% del empleo está empleado en servicios y el 9,6% está empleado en manufactura. Ahora, ¿por qué es eso? Bueno, ya lo veremos, ¿no? Porque los países asiáticos que se despertaron después de Reagan, ¿no? Porque en la época de Reagan la cosa era muy buena. En la época de Reagan, él heredó una recesión de la época de Jimmy Carter, que fue muy buena persona, pero tuvo mucho mala suerte como presidente, que fue creada por la crisis de los PEP y la revolución de Irán después. Pero esas eran crisis políticas. Las crisis políticas se pueden resolver. Y entonces, ¿qué pasó? Que los precios del petróleo subieron mucho. Pero precisamente por esa alza en los precios del petróleo, eso indujo a todo el mundo a buscar petróleo en otras partes que no fuera el OPEP. Y ahí es donde donde se descubrió Alaska. Bueno, Alaska se sabía, pero cuando subió el precio del OPEP, la producción de Alaska se hizo rentable, igual que el Mar del Norte, igual que el Golfo de México, igual que Siberia. Entonces, ¿qué pasó? Que a mediados de la época de Reagan, el mundo fue bañado de petróleo y los precios bajaron de una forma en caída libre, hasta menos en términos reales que en 1973. Entonces Reagan se benefició muchísimo de eso, ¿ok? La economía de Reagan creció muchísimo en su época, el consumo creció muchísimo y él dedicó mucho gasto al sector militar. Y el sector militar, como sabemos, tiene un tremendo efecto multiplicador en el resto de la economía. Entonces, la época de Reagan fue una época dorada. Y es la época que Trump tiene nostalgia, ¿no? En ese momento, en estos momentos. Ahora, ha pasado mucha agua bajo el puente en últimos 37 años. Una de las cosas que ha pasado es que, este, una de las cosas que ha pasado, ya va, que volví a hacer, es que el precio del petróleo volvió a subir en el siglo XXI. ¿Ok? Toda la época de Reagan y de Clinton, ¿no? Y de los Bush fueron muy buenas económicamente porque el precio del petróleo estaba muy bajo. A partir más o menos 2001, 2002, el despertar de China y por el lado de la demanda, y China y la India por el lado de la demanda, el, y la crisis de la oferta, pero no por razones políticas, sino por razones físicas, o sea, el pico del petróleo, que el petróleo convencional empezó a encarecerse y eso llegó a precio de que en 2008 llegó a $150, ¿no? Y después estuvo en 3 dígitos por un tiempo. Bueno, eso obviamente eh, bajo, contrajo la economía americana y muchas empresas americanas se fueron a China y a la India, no solo por la ventaja comparativa que tiene China de sueldos más bajos, es que también ellos tienen otra ventaja comparativa, y es que ellos no le paran para nada al calentamiento global, porque es la verdad, ¿ok? Si tú ves una lista de las ciudades más contaminadas del mundo, están en China y en la India, casi todas. Entonces muchas empresas que contaminan mucho se van para allá. Y además que esos países tienen mucho carbón, que carbón no es un sustituto del petróleo, pero sí lo es en la parte industrial, pero el carbón contamina mucho el ambiente. El punto es que Trump hereda un país que tiene el 78% de su Producto Interno Bruto en servicios.
Y como un economista de Trump me dijo a mí, bueno, ¿qué somos nosotros ahora? Los servidores de China. En eso nos hemos convertido. Entonces, por eso que él quiere hacer los incentivos para que los trabajos de manufactura vuelvan a Estados Unidos como estaban en la época de Reagan. El problema está, ¿no? Que no pudo escoger una forma peor de hacerlo, que es subir los aranceles. Porque los aranceles son, y eso cualquier economista que te lo dice, son inflación, ¿ok? Cada vez que tú subes los aranceles, eso es inflacionario. ¿Ok? Como dice Milton Friedman, que dice que los aranceles protegen al consumidor de precios bajos. Ahora, ¿qué es lo que significa la inflación? Bueno, la inflación significa pérdida del poder adquisitivo del consumidor. Ahora, el consumidor es el 68% del Producto Interno Bruto americano. Por lejos, cuando tú ves la ecuación del Producto Interno Bruto, el consumidor por lejos es lo más importante. Y es el driver. Eso obliga a que la gente priorice sus gastos de consumo a productos necesarios. La renta, la energía, la comida, las medicinas. Y deje de gastar en gastos no necesarios, no esenciales, como el entretenimiento, restaurantes, ropa, juguetes. Eso provoca una caída muy fuerte en el nivel de confianza de los agentes productivos, que cae la inversión, sube el desempleo, hay menos consumo por el desempleo también, rompes las cadenas de suministro ya establecidas. Bueno, eso tiene un efecto en Wall Street, cae el efecto de riquezas, cae el PIB de Estados Unidos y puedes crear una recesión económica. Y eso inmediatamente lo entendió Wall Street, ¿no? Si el 2 de abril de este mismo mes, ¿no? El 2 de abril del 2025, Trump hizo lo que él llamó el Liberation Day, donde él anunció todas estas nuevas tarifas. Y él esperaba que el mercado bursátil se despegara como un cohete. Sí se despegó como un cohete, pero hacia abajo. Se borraron en 3 días 6.1 trillones de dólares de Wall Street. ¿Ok? La gente se quedó en pánico, ¿no? Y al tú perder la confianza de tus agentes productivos, porque yo creo que la confianza es la palabra más subestimada que hay en la economía. Cuando tú pierdes la confianza de tus agentes productivos, tanto los consumidores como los inversores, estás en un gran problema. ¿Ok? Entonces empieza él con los vaivenes, ¿no? De retroceder. Ahora está diciendo que puso los aranceles en 90 días. Pero entonces pone a la gente un poco diciendo, bueno, ok, hiciste un paro de 90 días, pero ¿cuándo es que tú vas a hacer la cosa de verdad? ¿No? Y entonces, y esa vaticinación le hace perder confianza. ¿Ok? Eso es por ahora. Ahora, Trump tiene nada más 95 días, ¿no? De gobierno, le falta bastante. Pero, y él tiene mucho tiempo a rectificar. ¿Ok? Y también él tuvo una primera presidencia, que tuvo la mala suerte del COVID. Y yo creo que por eso fue que no fue electo en el 2020. Pero se sabe que es una persona, bueno, una persona eh, adulta, un empresario, y se sabe que va a entrar en sus senderes. Pero eso no quita el hecho de que él tiene el proyecto de que las cosas se vuelvan a hacer en Estados Unidos. Entonces no puede ser una economía de servicios. Cuando él le dicen, mira, tú heredaste una economía en crecimiento, y mira lo que hiciste, él te contesta, ¿crecimiento en qué? En servicios. Eso es lo que no quiero. Yo lo que quiero es una economía manufacturera. O sea, un retorno a la época de los 80. Ahora, la segunda parte de mi presentación es el entorno petrolero mundial, y así voy a hablar más fiándome las láminas. Esta lámina de la Agencia Internacional de Energía te dice que el pico petrolero convencional más o menos llegó entre el año 2018 y 2019. Ahora, falta el pico petrolero del no convencional y del tight oil. Eso corre la arruga más a la derecha. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hay tanta incertidumbre en el pico petrolero? Por el hecho de que, bueno, yo trabajé por 5 años en PDVSA con geólogos. Y los geólogos son personas muy conservadoras en sus estimaciones. No lo estoy criticando. Ellos simplemente son así. Son conservadoras en sus estimaciones. Y solo pueden publicar lo probable. De hecho, no pueden hablar en público de las reservas no probables y las reservas posibles. Pero saben que las hay, ¿no? Lo que pasa es que como no las han probado,
hay varias reglas que tienen que seguir, pero una es que, 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 que estén probadas con suficientes pozos de alineación. Otra es que la ingeniería exista para sacar y procesar ese petróleo. Y la tercera es que sea económicamente viable, ¿ok? Que tú puedas vender eso. Por supuesto, cuando sube el precio del petróleo, muchas reservas pasan a ser económicamente viables. Y por eso es que la gente se equivocó con Arabia Saudita. Arabia Saudita, pues, muchos pensaban que para esta época iba a estar seca. No, Arabia Saudita tiene muchísimo petróleo todavía, ¿ok? Ya vamos a ver más adelante cuánto. Y esto es la realidad que está viendo Trump. Reagan no tenía esta realidad, pero esta realidad existe. Quiere decir que se encarece el petróleo. Ahora, ¿qué quiere decir que se encarece el petróleo? Bueno, esto es un gráfico de mi libro de cuándo va a venir el pico petrolero. Por supuesto que eso depende del crecimiento económico. El crecimiento económico, si es alto, el pico petrolero viene antes. Si es bajo, viene mucho después, pero algún día va a venir. Si es 0%, yo lo tenía en 2070. Pero si el crecimiento económico mundial es más o menos lo que ha sido ahora, tal vez la batería se está agotando. Ya vamos, espera un momento, tengo un problema con la batería. No está el cable. Cable. No está el cable. Estamos con dos expositores que están en Venezuela Un segundito, problema de... y lo que estamos viendo es una prueba palpable de uno de los graves problemas que tiene Venezuela hoy en día, que es una gran falta de continuidad en el servicio eléctrico. Y eso genera este tipo de problemas, de manera que nuestro foro de hoy no solamente es de exposiciones, sino que es vivencial. Es decir, esto es un éxito tener esta posibilidad de hablar con dos personas que están en Venezuela y Ok, que hasta ahora tengamos ya el casi una detalle de hora. enchufar la computadora se me había olvidado, pero ya lo arreglé. Ok. Ok, ¿puedo seguir? Sí, puedes seguir, te quedan 10 minutos. Ok, entonces ese es el pico de producción petrolera según varios escenarios económicos. Ok, este gráfico te dice la mezcla proyectada de la fuente de energía. Todavía los hidrocarburos te agarran el 82%, 83% de la mezcla proyectada de energía para el 2030. Y el petróleo sigue siendo el rey. El problema está que las renovables no han dado la talla, en realidad. ¿Ok? No tienen el alcance que tiene el petróleo y muchísimo menos la versatilidad. Ni la, por ejemplo, tú no puedes hacer fertilizantes sintéticos con viento. Tú no puedes hacer plástico con el sol. ¿Ok? La versatilidad que tiene el petróleo es un producto milagroso, el petróleo en realidad. Ok, ¿qué significa lo del pico del petróleo? Esto es un gráfico que te dice el Producto Interno Bruto de Estados Unidos con el uso de la energía desde 1890. Ustedes ven que la correlación es casi perfecta. Lo que quiere decir que el Producto Interno Bruto de Venezuela, de Estados Unidos, depende del consumo petrolero. ¿Ok? El petróleo es importantísimo para su economía. También lo es para el mundo. Este es otro gráfico de mi libro, donde tú haces una correlación entre cifra del Fondo Monetario para la parte económica, cifras de British Petroleum para la parte petrolera, una correlación entre la demanda petrolera o el consumo petrolero y el Producto Interno Bruto y te da una correlación de 0,98. Eso es perfecto. ¿Ok? Eso es demasiado grande esa correlación. Ha bajado un poco. De hecho, estaba esa correlación subiendo en los últimos años. Se ha tratado de bajar a partir del 2015 por ahí, ¿no? Precisamente con las alternativas energéticas. Esto es un gráfico que te dice el ratio de reservas de producción de... Es una estadística muy fácil de hacer. Tú simplemente agarras las reservas que tiene un país y agarras la producción anual que tiene ese país y lo divides. Y te da cuántas reservas de petróleo le queda al país si mantiene la misma producción. Bueno, a Venezuela le quedan 277 años. Si produjéramos 3 millones de barriles diarios, por supuesto que si produciéramos 1 billón de barriles diarios, como estamos haciendo ahorita, un poco menos, nos quedan 800 años. Pero eso no es la idea, ¿no? Entonces tú ves cuánto petróleo le queda a cada país.
manteniendo su ritmo de producción y las reservas que ellos dicen que tienen. Bueno, te llama la atención que Estados Unidos nada más tiene 15 años de petróleo. Rusia tiene 26 y China tiene 14. Gran Bretaña tiene 8, Noruega tiene 9, Arabia Saudita tiene 76 años. Es una estadística interesante porque, y esa estadística representa el 90% de las reservas mundiales de petróleo y 76% de su producción. Estados Unidos tiene, la producción de petróleo de Estados Unidos declina 39% al año, porque muchas de su producción son tight oil, que llaman, ¿no? Que son los esquistos, el Permian y la demás. Pero el problema con ese tight oil es que son piedras muy densas. No sé si me explico. Son piedras muy densas y cuando tú las destruyes con el fracking, bueno, acaba con el 50% de esa piedra, de esas reservas en un año. ¿Ok? Se acaban bastante rápido. Eso es el problema que está alertando la ExxonMobil. Señores, nos queda menos petróleo que ustedes creen. ¿Entienden, no? Y esto es un gráfico que nosotros vemos, por ejemplo, si el Producto Interno Bruto va a crecer, va a necesitar petróleo. Ahora, ¿de dónde va a venir ese petróleo? Bueno, la oferta de petróleo mundial sin inversiones es la raya azul. La raya medio morada es las inversiones en campos existentes, ¿ok? Que se están haciendo, que eso por supuesto, cuando hagas esas inversiones en los campos existentes, va a subir la curva bastante. Pero el signo de interrogación es lo que tiene a la gente preocupada. ¿Ok? ¿De dónde va a salir este petróleo para sostener este crecimiento económico mundial? Para sostener eh, este consumo petrolero mundial. Si no vienen estas inversiones, obviamente el consumo va a bajar. Y el consumo va a bajar, eso va a afectar las economías mundiales, dado la correlación que les acabo de mencionar. En torno a Venezuela. Ok. Venezuela tiene más o menos el 18% de las reservas mundiales de petróleo. Bueno, del 86% de las reservas mundiales del petróleo. Nos ponen a nosotros como un poco más de 300.000 barriles diarios. 300.000 millones de barriles diarios. Pero en los años, en la década de los 2000, en 2005, 2006, una empresa vinieron para acá y hicieron un assessment de la faja del Orinoco. 3 años tuvieron ese estudio. Y ellos, la conclusión que después la publicó el US Geological Service, dice que nosotros tenemos en la faja una media de 513.000 millones de barriles diarios con un upside de 652.000 millones de barriles diarios. Es una barbaridad, solo en la faja. ¿Ok? Y eso sin contar lo que Venezuela tiene en el Cretáceo, que es un secreto de Estado. Perdón, Carlos. Creo que hay, como tú manejas la nomenclatura inglesa, creo que no es, o sea, 300.000 millones de barriles, ¿no será más bien 3 millones o 3.000 millones o sea, No, 300? 300 billones de barriles diarios, que es 1.000 millones en español. En inglés es 300 billones. Es la Billones es capacidad que tendríamos de explotar. no, sí, lo que está en reserva, Ok. lo que está abajo, sí, la capacidad de lo que tenemos para explotar. Pero es mucho más que eso solo en la faja del Orinoco, lo que estoy tratando de decir. Ahora, esa acumulación, porque no hay una palabra que le gusta más a los geólogos que la palabra acumulación, ¿ok? Esa acumulación está con tecnología que ya se conoce. Ahora, es petróleo extrapesado, ¿no? Es que tú tienes que procesar ese petróleo, que es un problema que tiene ahorita con las sanciones de Trump Venezuela, porque Venezuela tiene 4 mejoradores. Tú tienes que sacar ese petróleo y meterle un mejorador. Ese mejor lo que hace, en términos sencillos, es quitar el carbón y poner el hidrógeno. Y quitar todos los desperfectos como el azufre, el vanadio, que arrastró el petróleo para convertirse en petróleo pesado. Eso lo tiene que quitar. Es un dolor de cabeza, créeme. ¿Okay? Antes de ponerlo en la refinería, pero se puede hacer. Ahora, de esos 4 mejoradores, uno solo estaba funcionando, que es el que manejaba la Chevron. Ahora Chevron no está manejando eso. Y entonces ahorita tenemos que traer el diluente, ¿no? Que lo importaba la Chevron para mover ese petróleo de la faja. Eso no se sabe quién lo va a hacer ahora. Pero la Chevron no puede hacerlo.
¿ok? Y ni ninguna compañía porque una cosa que tiene Donald Trump en las sanciones es que domina al mundo en Wall Street. Tú para cotizar, que tu compañía levante capital en Wall Street, necesitas una licencia del Departamento de Tesoro, que no es fácil de obtener. Tienes una compañía grande para hacerlo. Pero él te la puede quitar. Tanto como te la dio, te la puede quitar. Por eso que empresas como Repsol, como Eni, como Total, tienen que pedirle permiso a Estados Unidos para venir a Venezuela. Y a veces te la da y a veces no. Creo que a la Eni se la están dando ahorita. Pero Repsol creo que no. Ok, esta es una lámina donde más o menos ves lo que es lo importante que es Venezuela. Tiene bueno, es una lámina de Ali Moshiri, que fue por mucho tiempo amigo mío, ¿no? Mucho tiempo el presidente de Chevron aquí. Y que tiene un Large Petroleum Basin, tenemos un clima cálido, tenemos proximidad a los mercados, la tecnología existe para recuperar y desarrollar mejor parte del petróleo pesado y extrapesado. La tecnología existe, ¿ok? Que es lo importante. Y está somera ese petróleo. Y en cualquier escenario, Venezuela, de cualquier escenario para 2050, Venezuela está en esa discusión, ¿ok? No hay ningún escenario que nos quiten a nosotros. Estamos en esa discusión por tener las reservas que tenemos y la calidad de las reservas que tenemos. Aquí tú ves que el fossil fuel fee que lo pone en 2027. Yo lo pongo un poco más antes, pero bueno. Y el oil peak entra en el 2029, porque cuando tú, 2 años después del pico del petróleo 2027, viene el pico del petróleo no convencional. Y después viene la parte del gas, ¿no? Que eso va a venir más o menos en 2030. Ok, ¿cuáles son las repercusiones económicas de las nuevas tarifas de Estados Unidos a Europa y Venezuela? Bueno, el ingreso fiscal va a bajar, el tipo de cambio va a subir, yo lo estimo en sobre 100 este año, bueno, ya está sobre 100, ¿no? El BCB. La confianza de agentes productivos va a bajar, la inflación va a subir, la inversión va a bajar, producto de exportación petrolera van a bajar, escasez y problema general van a bajar, las reservas internacionales van a bajar, la escasez va a subir, por supuesto. La emigración yo lo pongo subiendo, pero ya el Marco Rubio hizo un acuerdo con el presidente de Panamá de que cerraran el Darién, ya lo están haciendo. De hecho, ya lo hicieron. El empleo va a subir y el Producto Interno Bruto va a bajar. O sea, hay máxima presión sobre Venezuela por las razones que le estoy diciendo. ¿Ok? Como te estaba diciendo ayer, ¿no? Bueno, y eso ya lo estamos viendo. Esto es un gráfico que mandó hace, creo que hoy, José Guerra, que de la Observatorio Venezolano de Finanzas, donde ya tú estás viendo un decrecimiento en el primer semestre de 2.7% negativo. O sea, Venezuela va a tener este año un crecimiento económico negativo. No sé si tanto como el 2020, bueno, el 2023, pero sí va a ser fuerte. Porque a nosotros, por ejemplo, no solo el problema de que no tenemos quien compre los diluentes, sino cuando vendemos el petróleo, tenemos que vendérselo en terceros barcos, ¿no? Barcos con tercera bandera. Y para mover el dinero que nos pagan por ese petróleo, también tiene que hacerse surrepticiamente. Y eso, por supuesto, nos cobran un realero. Entonces, el descuento es más o menos 50% o más de lo que estamos vendiendo el petróleo. Del poco petróleo que vendemos, tenemos que cerrar un 50% o más, ¿no? Bueno, y quería cerrar mi presentación, disculpe si fue demasiado rápida, pero el tiempo da, ¿no? Con esta frase milenaria, lapidaria, que dijo James Madison, que él fue el cuarto presidente de Estados Unidos y el que escribió su constitución. La circulación de la confianza es mejor que la circulación del dinero. Y esa es la verdad. Lo más importante es establecer confianza. El problema que tiene Venezuela es que el mismo gobierno que expropió, porque yo estaba enfrente, yo lo vi en primera fila cuando yo estaba en la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, como esas compañías fueron expropiadas, no le pagaban deudas que tenían, no les cancelaban los contratos, de hecho se los quemaban, ¿no? Y a ellos como socios y también a los proveedores, ¿no? A los contratistas, como eran las Halliburton y las Schlumberger, que también se fueron de Venezuela. Entonces no les pagaban. Entonces, mira, vale, yo no puedo hacer negocios con una persona como tú. Porque yo vi, cuando a ti te estaba entrando dinero, tú me debías plata a mí y no me pagabas. Y entonces así yo no puedo estar.
una persona que es adversa a los negocios, a los negocios. Ahora, eso fue en la época del Chávez, no en la época de Maduro. Pero Maduro no se ha de las no se ha, como sabemos, Maduro siempre dice que es el hijo de Chávez, ¿ok? Y siempre tiene la figura de Chávez detrás de él cuando le está hablando. Entonces la gente no tiene confianza en eso. Ese es el tema. Cuando se pierde la confianza, tenemos un gran problema. Y mucho menos ahora que Trump tiene ahorita una cosa que no tiene su primer gobierno, que Trump tiene una elección ganada por la oposición con, con un tremendo margen, ¿no? De 70-30. Y, sin que y eso que no cuentan a lo que estaban afuera. Pues si esos tipos hubieran dejado votar, más hubiera sido 90-10. Entonces, él ya tiene eso en sus manos. Entonces, puede decir, mira, esto es un gobierno ilegítimo. Porque en su primer gobierno, él tenía a Guaidó, pero Guaidó nunca había sido electo por nadie. Ahora sí tiene esto más, que es mucho más fuerte, el Mundo González. Entonces, vamos a ver cómo. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el Miguel Otero, que dijo que las sanciones no tumban gobiernos, pero sí causan fracturas importantes en el gobierno. Y eso lo veremos en los próximos, en este año. Lo vamos a ver. No, no más de eso. No más. Bueno, eso es lo que tenía que decir. Los dos expositores, vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas. Vamos a extender como una media hora más porque han sido bastante motivadores y reveladores los planteamientos de los dos expositores. Bueno, tienen la palabra ustedes. Vamos a ver quién quiere intervenir. Y bueno, adelante. Gustavo, déjame, quitan la lámina esa para vernos o no. Ya, sí voy a ver. Estoy en eso, estoy tratando de hacerlo, pero no sé qué es lo que me falta. Mi hijo está aquí. Aquí, Lo puedo hacer. Gracias. Está bien. Creo que Carlos me Luis Rosas, inspiró, no intervino, pero me inspiró tu hijo. Bien. Adelante, Gustavo. Bueno, lo presento. Gustavo es Bueno, experto en energía de Benamérica. Cuando sí. ustedes hablen, se presentan ustedes mismos. Adelante, Gustavo, bienvenido. Bueno, yo me siento como dice gallina en cucaracha, no es como el Cucaracha dicho, María Gallina. cucaracha en maíz de gallina, porque ustedes todos son economistas. Oye, yo soy ingeniero, que yo no sé si es que somos, no sé si es que somos parecidos o somos polos opuestos, pero yo, yo, Parecidos. yo creo que somos un poco parecidos desde el punto de vista tal vez mental, pero no hay una gran diferencia entre la parte práctica. Ahora, hay algunas cosas que yo he leído recientemente, que he oído aquí. Por ejemplo, ustedes como economistas, está bien que Trump esté molesto y quiere subir los aranceles para mejorar y captar mejorar su productividad. Pero, ¿por qué los servicios no entran dentro de la balanza? Si como ustedes dicen, el 80% es de servicio, si tú metieras los servicios dentro de esa balanza, oye, pues, Estados Unidos estaría al carajo, ¿entiendes? Es una pregunta. O sea, ¿por qué los servicios? Esa es eh, muy bien la no, pregunta. Yo creo Trump, cuando todo el mundo que habla mete importaciones, pero no mete los servicios, y resulta que el fuerte de los Estados Unidos es el servicio. no, pero sí entra. Lo que pasa es que, pero yo creo que Carlos o Douglas, creo que los dos lo mencionaron, pero cualquiera de los dos le puede responder a Gustavo. Ok, eso Pero es una duda, es una duda. los servicios no se compran y se venden internacionalmente, la mayoría de ellos, ¿no? Por eso que no entran en el déficit comercial. Lo que es déficit comercial es más que todo commodities. Ah, ok, ok. Esa es la parte, Claro, ¿no? ahora hay un punto de que, Perdón, pero en realidad, Carlos y Douglas, la ventaja que tiene Estados Unidos, creo que Douglas quería hablar, la ventaja que tiene Estados Unidos es que esos servicios, que son toda la tecnología, servicios financieros, etcétera, la fuerza del dólar, compensan y sobrecompensan el déficit comercial. Y claro, lo que no ha entendido Trump es que el mundo cambió cuando se inició la globalización y surgió una nueva forma de visión del trabajo. Estados Unidos ya dejó atrás la manufactura, pero ahora él quiere retomarla por razones
geopolíticas y por razones de elección pública, Nostalgia. de presión, no, y de presión del votante. No sé si Claro, Douglas, no, Douglas, no sé si quiere agregar algo. No te oigo. que si quieres agregar algo, Douglas. Dile que prenda el micrófono. Sí, tienes apagado el micrófono. Douglas, tienes apagado el micrófono. Todavía. Sí. Douglas, ¿será que no nos está oyendo? El Ajá, aló, micrófono. aló, Ahora aló, sí, ¿me están oyendo? ahora Ahora sí, sí. ahora sí. Ajá. No, no, quería hacer unas dos o tres acotaciones. La balanza de pago, la balanza de pago, que es una cuenta macroeconómica que mide la relación de un país con el resto del mundo, se divide en tres partes. O Ujú, sea, la cuenta corriente, Ujú. la cuenta de capital y errores y omisiones. Así se divide la balanza de pago. Ahora, en la cuenta corriente, a su vez, se subdivide en dos: la de bienes y las de servicios. Los Estados Unidos efectivamente le mejora mucho la cuenta corriente de la balanza de pago si incluimos los servicios, Sí. aunque hay que acotar que aún sigue siendo deficitaria. Los servicios mejoran a los Estados Unidos, pero con todo y eso sigue siendo deficitaria porque para sostener el nivel de actividad económica de los Estados Unidos, que viene representado en el déficit, requiere obligatoriamente tener déficit en la cuenta corriente. O sea, dicho de otra manera, que el resto del mundo le financia el déficit fiscal. El déficit fiscal. El otro elemento que Rossi desarrolló bastante bien, pero considero que hay que hacer una pequeña acotación. Cuando Trump señala volver a desarrollar la industria manufacturera, uno tiene que preguntarse qué industria manufacturera, porque Ujú. esto no emigra a ningún país, a nadie. O sea, Estados Unidos es el país punta a nivel tecnológico mundial. ¿Qué va a volver a hacer los Estados Unidos? Zapatos, y no lo estoy diciendo a mal. Estados Unidos va a volver a hacer zapatos, va a ponerse a hacer camisa. No, no puede. Douglas, O sea, baja un poquito la pantalla para verte la cara, ¿ok? ah, entonces ese punto hay que tenerlo en cuenta. O sea, realmente yo considero que precisamente el gran reto económico de los Estados Unidos en este momento y de Trump en particular, porque él es el que tiene la responsabilidad de guiar la economía, es tratar de mantener el sostenimiento del dólar como moneda de reserva. Mm. Donde mi profesor de Eso le economía. permite a los Estados Unidos, le Es que en una permite a los conferencia Estados de su Unidos trabajo, entonces dijo que como es conseguir una cuestión de Trump, financiamiento de que barato mejor del éramos resto del planes. mundo. Pues, sí. ¿Entiendes? Si, por ejemplo, el dólar dejase de ser moneda de reserva mundial, las tasas de inflación en los Estados Unidos serían extremadamente elevadas. Sí. Yo recuerdo una vez que Teodoro Pecó me dijo así personalmente, y tenía razón, que cada punto del déficit fiscal representa al menos 3% de inflación. Sí. Entonces los Estados Unidos tiene déficit fiscal del 5, el 6% y ha tenido más. Eso estaríamos hablando de inflación en los Estados Unidos del 15 o el 20%, que se logran disimular porque esa inflación se diluye en el resto del mundo. Lo único que no logra tapar es el precio del oro, que sería la mejor medida del valor que conoce hasta ahora el hombre, el oro. Y el oro ahorita está en casi en 3.500. Esa es mi acotación. Perdón, Douglas, te quiero pedir una aclaratoria y que quiero que nos encaminemos un poco hacia el final de la reunión. Ha sido muy bueno todo, ha sido prolijo, como dicen los argentinos, pero el objetivo básico de nuestro foro de hoy, y es un objetivo del canal, es ver cómo todo esto confluye hacia tendencias y situaciones en Venezuela. Tú usaste una palabra que me recordó viejos tiempos de finanzas públicas y que la gente no usa mucho, ni siquiera los profesores de finanzas públicas, que es el señoriaje. Explícanos a todos, por favor, en qué consiste ese señoriaje, porque eso tiene relación también con los cambios geopolíticos
que tú estás señalando y con otras explicaciones que dio Carlos Rossi sobre el tema petrolero, que yo creo que nos dan un resultado muy poderoso para el optimismo nuestro de carácter político y económico. Perfecto. El señoreaje es un derecho del Estado. O sea, el señoreaje es un derecho del Estado que se divide en dos. El derecho de acuñar moneda o de imprimir dinero y el derecho de hacer que ese dinero sea de circulación general. O sea, el señoreaje es la potestad que tiene un banco central, ya en la mayoría de los casos, de imprimir dinero y decretar de que ese dinero es de curso legal y obligatorio en la economía. El señoreaje está ligado con otro concepto importante que tiene peso en Venezuela, porque es evidente, que es el impuesto de inflación. O sea, precisamente el gran beneficio del señoreaje es que te permite manejar la inflación como un impuesto, que efectivamente lo es. ¿En qué sentido? Quizás yo considero que la forma más fácil de explicarlo es utilizar la idea de precio viejo. O sea, en economía los precios están en función de la masa monetaria. Si tú haces crecer la masa monetaria, van a crecer el nivel de precio. Pero el primero que compra bienes a precio viejo es el Estado con la nueva emisión monetaria. Entonces, realmente el impuesto de inflación se observa a través de lo que se llama el efecto Cantillon, que es el periodo en que tarda esa nueva masa monetaria entrar en el circuito económico y transformar los precios peso cero en precios peso uno. Entonces, esos son. Entonces, los Estados Unidos con el señoreaje permite financiar su inflación. Exacto. No internamente, sino a través de todo el mundo. De acuerdo. Sí, bueno, vamos hacia el final, Carlos. Una connotación. De la fortaleza del dólar también se debe a un viaje que en 1974 hizo Henry Kissinger a Arabia Saudita. Después que los precios del petróleo explotaron en el año 73, él se fue en el 74 y convenció a Arabia Saudita a decirle, mira, tú puedes, tú puedes ser invadido por enemigos tuyos que tienes muy cerca, Irán, Irak, yo te voy a proteger militarmente, voy a tener una base militar fuerte en este país. Un ataque a Arabia Saudita será para mí como si fuera un ataque a Texas, ¿ok? Así de importante va a ser. Pero tú, a cambio, vendes todo el petróleo en dólares. Todo el petróleo que venda la OPEP va a ser en dólares. Y eso fue el acuerdo que firmó por 50 años. Y eso es una de las razones que el dólar así, cada vez que sube el dólar, por ejemplo, Europa se preocupa, porque Europa tiene que producir más euros para comprar la misma cantidad de dólares para comprar petróleo. Europa importa el 97% del petróleo que consume. Ellos están en una posición muy frágil, los europeos, porque son 240 millones de habitantes y, y acostumbrados a un nivel de vida alto y no pueden crecer económicamente. No han crecido desde 2008 para acá prácticamente, ¿no? Ni siquiera 1%, un poco menos del 1% lo que crecen ellos, ¿no? Ahora Alemania va a crecer 0% según el Fondo Monetario este año. Pero es una de las razones que el dólar es fuerte, porque la gente está obligada a comprar dólares para pagar su petróleo. Gracias a ese acuerdo que se venció fue un acuerdo de 50 años y se venció el año pasado, pero se volvió a reanudar. Entonces, ¿cómo ven? Una pregunta para cerrar. ¿Cómo ven ustedes, cómo ves tú, Douglas, cómo ves tú, Carlos, a Venezuela, no en los términos políticos, geopolíticos, en esta política de Trump, cómo ves a Venezuela en un futuro inmediato? ¿Cómo están las perspectivas de cambio? Tú lo dijiste, ¿no? Bueno, Pero lo puedes volver a Primero decir, duro, Carlos. ¿Ah? yo primero. No, cualquiera de los dos. Si quieres hablar no, tú, bueno, no habla tú, si quieres Carlos. hablo yo. Bueno, habla tú, Pastor. habla tú, Douglas, pues. Mira, yo escribo a Venezuela
con V minúscula y la encierro entre paréntesis y la escribo con V minúscula porque ya yo considero que yo no vivo en una república, sino vivo en un territorio. O ¿verdad? sea, Venezuela, independientemente de los problemas económicos que pueda generar las sanciones, tiene que reconstruirse políticamente. Si tú no llegas a un acuerdo político interno, tú no puedes pensar que puedes sostener un crecimiento económico. O sea, primero, nosotros como venezolanos tenemos que reencontrarnos, reestructurarnos ya literalmente en una nueva república y ya poder a partir de esa idea replantearnos el tema del crecimiento. De lo contrario, nosotros vamos a estar dentro de lo que se podría denominar en teoría de desarrollo en un punto estacionario. O sea, podemos crecer 5%, bajamos después, pero no tenemos una capacidad de generar una senda de crecimiento. Hay un tema que siempre se lo he dado a mis estudiantes con mucho ahínco y una meditación, es si Venezuela se encuentra ya atrapada en la trampa de la pobreza. Si nosotros nos encontramos atrapados en la trampa de la pobreza, para poder prosperar, vamos a requerir de ayuda externa. O sea, nosotros ya no tenemos la capacidad de ahorro interno ni la capacidad productiva para generar nueva inversión. Entonces, bueno, ese es el primero, hay que empezar con el elemento político. Ok. Es mi Carlos, planteamiento. muy bueno, gracias, Douglas. Ok, yo le veo a Venezuela, dado la estadística que yo di, ¿no? De sobre lo importante que es el petróleo para la economía mundial e industrial, cómo se están acabando las reservas de muchos países y cómo Venezuela le queda muchísimo todavía, ¿no? Somos prácticamente una cebra caminando rodeada de leones, pero son varias manadas de leones, no solo una manada, ¿no? Y esa manada de leones, una manada no va a dejar que la otra. Entonces, lo que podemos hacer nosotros son dos salidas. Bueno, en realidad son tres, pero la tercera no la quiero mencionar porque es horrible. Pero la primera salida es una especie de pacto punto fijo en este momento. Que los extremos políticos venezolanos lleguen a un acuerdo, ¿ok? Basado en la historia de Venezuela. Por eso que yo escribí mi libro de historia. Todos los diálogos, la mirada de diálogos que hemos tenido, ¿no? En todos los países del mundo, con o sin noruegos, con o sin la OEA, todos han fracasado, porque ninguno se discutió la historia. Ninguno se basó en la historia. La historia es como un edificio, ¿no? La parte más de cualquier edificio más importante es las bases del edificio, que es lo que sostiene el edificio. Lo que pasa es que tú no lo ves porque está debajo de la tierra. Bueno, igual que la historia. La historia es, tú no lo ves porque está en el pasado, pero está ahí. Es muy importante. Pero, ¿por qué Venezuela era un país tan difícil en el siglo XIX? ¿Por qué los andinos que vinieron de 1900 a 1958 pudieron arreglar este país? Porque Venezuela fue catapultada desde lo más bajo hasta claro, ayuda con el petróleo, ¿no? Pero con el orden y la seguridad que le dieron los andinos en su momento. Y eso salpicó mucho a la era democrática de los primeros 17 años, que fue la era de oro de Venezuela, porque Betancourt tuvo mucha continuidad, ¿no? Con los proyectos que había hecho Pérez Jiménez y Medina anteriormente, ¿no? El puente sobre el lago lo completó él, el Guri, por ejemplo, ¿no? Eso lo hizo Betancourt, pero eso lo empezó Pérez Jiménez. O sea, hubo mucha continuidad. Alfonso Rabar, que fue el ministro que cogió Pérez Jiménez en el año 56, no era ministro, ¿no? Pero cuando cayó Betancourt, él le presentó la renuncia a Betancourt y Betancourt le dijo, ¿a dónde crees que vas tú? Tú te quedas donde estás, chico, y vas a ser ministro, y vas a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. E hizo Alfonso Rabar, no solo Sidor, sino también Benalumí Alcázar, que ahorita, bueno, los muchachos jóvenes no se acuerdan de esa empresa, pero sí existieron y fueron buenas, ¿ok? Y todas las carreteras que se hicieron. O sea, el petróleo sí se sembró desde 1936, bueno, o anteriormente, hasta que
Digo 36 fue porque Arturo Euler Pietre escribió ese artículo en ese momento. Pero sí se demoró bastante, ¿no? Hasta el 75 cuando se nacionalizó la industria petrolera y entonces Venezuela se convirtió en un país rentista, donde todos los incentivos productivos se fueron al Estado, porque era la forma de hacerse rico, fácilmente. Del 77 para acá no pasó nada, excepto corrupción. Bueno, ¿ustedes se acuerdan del Viernes Negro? ¿Se acuerdan de las décadas perdidas? ¿No? Del fracaso bancario en el 95. Entonces eso pasó antes que Chávez, ¿ok? Y eso fue el producto de Chávez que desmejoró todo increíblemente. Bueno, ustedes ya saben la historia del socialismo siglo XXI, que fue lo que destruyó al país completamente. Más, pero los últimos 20 años de la Cuarta República fueron muy malos también. ¿Ok? Eso es lo que estoy tratando de decir. Ahora, ¿qué es lo que tiene Venezuela en el futuro? Bueno, hacer un pacto punto fijo, otra vez, entre los dos extremos. Esa es la mejor solución. La segunda mejor solución es otra dosis de gendarme necesario. Eso es lo que yo estoy viendo. Pero pasa, porque o sea, los militares van a decirme, señor, usted no se puede poner de acuerdo, hay que ponerse de acuerdo, porque los países importadores de petróleo que necesitan nuestro petróleo y lo van a obtener por las buenas o por las malas. Y depende de nosotros si va a ser por las buenas o por las malas. ¿Okay? Eso depende de nosotros. Ellos tienen que tener el petróleo nuestro, porque, como les digo, las alternativas no han dado su alcance. ¿Okay? Es posible que ellos tengan alguna reserva que no hayan dicho, pero ellos tampoco quieren comerse todas sus reservas. ¿Okay? Ellos prefieren comerse las reservas de otro país. Muy bien. Entonces, esas son las únicas dos salidas. Una muy buena, que sería el pacto este, y otra medianamente buena o mala. Claro, se sacrifica la democracia, pero el país vuelve económicamente a surgir. Porque va a venir una tercera ola petrolera. Eso no se lo... vino una en los 70 y vino una en el 2000. La tercera ola petrolera no va a venir por el lado de los precios. Los precios no se van a quintuplicar como antes. Va a venir por el lado de las inversiones y la producción. Los precios no pueden subir más arriba de lo que están ahora, o mucho más arriba, porque entonces tú ahogas a los países de Europa y ahogas a los países de Asia, Japón y China y esos países. No puede ser, ¿no? Pero sí va a haber una ola de inversiones muy fuerte en Venezuela. Se necesitan miles de millones de dólares para reactivar la industria petrolera venezolana y nosotros no lo tenemos. Esa plata tiene que venir de afuera. De afuera sí hay, ¿ok? Pero tiene que haber las condiciones para invertir en Venezuela. No voy a decir qué compañía, pero un tipo de una compañía petrolera que estaba aquí antes, que se fueron, me dijo, mira, Carlos, yo no invierto en Venezuela, a menos que haya una base militar americana al lado mío. De hecho, mejor si la base militar americana está donde yo estoy perforando. ¿Ok? Porque yo simplemente no confío ya en ustedes. Ok, bueno, oye, muy bueno, realmente ha sido, creo que nos fuimos incluso a otras cosas. Mi querido director debe estar muy contento porque su gran lema es que la información tiene distintos ángulos y hemos visto muchas perspectivas aquí que se complementan, que se combinan y que abren muchísimos espacios de reflexión. Le agradezco a todos su presencia. Lamentablemente el tiempo de esto tiene que cerrarse, Muchas gracias. pero los felicito a los dos, felicito a todos los asistentes. Pido disculpas porque en algunas veces nuestro lenguaje economista no es muy fácil de digerir, pero está claro que Venezuela tiene en este momento una situación crítica y el nudo de esa situación crítica es político. Y ese nudo político tiene como una gran ventaja que el hombre el Alejandro que tiene la espada para cortar el nudo gordiano, este, tiene un nombre que empieza por D y termina por T. Así que eso es lo que yo veo. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Eh, Sí, Yo quería yo nada más quisiera que decir algo. agregar. Adelante, perdón, adelante, perdón, perdón, adelante. perdón. Sí, No, adelante, adelante. adelante. Tú, José Antonio. No, yo simplemente quería agradecerle al señor Carlos Rossi que puso en el tema algo muy importante, el contraste histórico. Eso no lo podemos obviar en ningún momento. Cómo hemos evolucionado, cuáles etapas buenas tuvimos, de dónde hay que tomar los ejemplos, y eso del pacto de punto fijo. Yo creo que hay que reiterarlo una y otra vez para que las generaciones de relevo sepan que ahí está la clave. Uh -huh.
y hay que buscar tribuna para que este mensaje y esa propuesta se repita. Yo no sé si adentro, todo lo que ustedes dijeron aquí como especialistas, se está debatiendo en las esferas correspondientes. Si hay cercanía con instancias privadas y del gobierno regularmente para que estas cuestiones se retomen de manera regular y poder posicionar un mensaje de rescate y de reinstitucionalización. Ok. Creo que Barak quería decir algo. Jorge, ¿tú Sí, quieres? adelante, Jorge. Jorge, adelante. Gracias. Bueno, yo quería agradecerle mucho a las personas, a todos, fundamentalmente a los expositores por sus visiones, y a todos los que han estado aquí acompañándonos en esta reunión. Yo también estoy en Venezuela. De hecho, yo no soy economista, eso siempre se lo digo a Manolo, yo no soy economista, yo soy filósofo. En buena medida me dedico a analizar la situación de Venezuela en una perspectiva integral. Claro, mi área es la computación, la tecnología, y esa es mi herramienta. Y estoy vinculado, yo soy miembro de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Ingeniería, y dentro del proyecto de la perspectiva de las academias, estamos trabajando para la reconstrucción del país. Tenemos que tener un sentido positivo. Y quería aprovechar esta oportunidad para indicarles a ustedes que una de las áreas importantes dentro de este proceso de reconstrucción, por supuesto, está la parte económica. No es la única, pero lo que importa ahorita es la integración de todos los talentos venezolanos en ese proceso de reconstrucción. Por eso es que yo quiero aprovechar esta oportunidad que me dio de conocerlos, ver sus perspectivas, para establecer un enlace para que en un futuro realmente podamos ir integrando equipos de trabajo, así como María Corina hizo los comanditos. Tenemos que hacer unos comanditos, pero no solamente en la parte política, en la parte económica, en la parte cultural, en la parte educacional, en la parte ambiental, en todos. Esa idea de los comanditos tiene un concepto muy importante, que es la de los microorganismos. Es una integración de microorganismos para el desarrollo, es decir, las microempresas, y claro, no aisladas, sino integradas. Lo importante es la integración, y yo creo que ese es el valor fundamental. Así que quería no solamente darles las gracias por compartir estas ideas, sino también decirles que pronto posiblemente vamos a irnos incorporando en proyectos a nivel nacional en todas las dimensiones, y para mí es importante incorporar al máximo posible las personas que están trabajando en el área económica, que es un área en la cual yo no manejo, pero he estado muy vinculado con José Guerra, con Humberto García Larralde, bueno, con el mismo Manolo lo hemos hablado muchísimo, bueno, desde la academia estamos tratando de incorporar la Academia de Economía. Ese paso no lo he dado todavía, pero la idea es integrar las 7 academias que tenemos, porque eso nos da la idea de las múltiples dimensiones que necesita el país para su desarrollo. Así que, bueno, quería hacerle ese comentario, y nuevamente un agradecimiento por Tengo que decirle que decisión de compartir. a pesar de la modestia de Jorge, él es el coordinador del área de Economía, Empresa y Desarrollo de América, y él es uno de los promotores de este evento. Así que el otro es Ojo con Eso TV, y Ojo con Eso TV y Benamérica están a la orden de ustedes, y seguiremos buscando esos comanditos, Jorge, para ver si logramos una gran fuerza y logramos el cambio. Hasta luego. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Hasta luego, buen fin de semana y Gracias. prepárense. Hasta luego. A la orden aquí. Bueno, Roque, hasta luego, un placer. Placer a todos.